Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar y que ha estado en boca de todos en el mundo del espectáculo. Vamos a sumergirnos en el fascinante universo de nuestras celebridades favoritas y a desgranar una noticia que ha sorprendido a muchos. Prepárense porque el título ya nos da una pista clara: Hande Erçel pide perdón a Kerem Bürsin. La razón que la obligó. Sí, han leído bien. Una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión turca, y por qué no decirlo, del mundo, parece estar atravesando un momento delicado. Y es que cuando hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, no hablamos de una relación cualquiera, hablamos de una conexión que traspasó la pantalla y conquistó los corazones de millones. Muchos de nosotros recordamos perfectamente cómo nació este idilio, cómo sus miradas, sus gestos, su química en Sen Kalkam nos cautivaron, y cómo esa ficción se convirtió en una hermosa realidad. Pero como en toda historia, y más aún cuando hay cámaras y focos de por medio, los giros inesperados son casi inevitables. Así que sin más preámbulos, pónganse cómodos, preparen sus teorías y acompáñenme en este análisis porque vamos a intentar desentrañar qué ha podido llevar a Hande Erçel a emitir una disculpa pública, y lo que es más importante, cuál es esa razón que la obligó. Si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón rojo y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de chismes jugosos, análisis profundos y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora adentrémonos en el meollo de la cuestión. La noticia de que Hande Erçel ha pedido perdón a Kerem Bürsin ha resonado con fuerza en los medios, especialmente en los turcos, pero rápidamente se ha expandido a nivel internacional. Al principio, como muchos de ustedes, seguramente se quedaron perplejos. ¿Pedir perdón? ¿Entre ellos? ¿Por qué? La pareja, que durante mucho tiempo mantuvo su relación en un plano más discreto, aunque siempre bajo el escrutinio público, había dado la impresión de ser una de esas parejas sólidas, una de esas almas gemelas que parecen hechas la una para la otra. Su historia de amor nació en el set de rodaje, un clásico en el mundo del espectáculo, pero con ellos se sintió diferente. La forma en que se apoyaban mutuamente, las miradas de complicidad en cada entrevista, los viajes que compartían y, por supuesto, las innumerables fotos y vídeos que compartían en sus redes sociales, pintaban un cuadro de una relación envidiable. Sin embargo, las apariencias, como bien sabemos, a veces pueden engañar. La pregunta clave que todos nos hacemos es, ¿cuál es esa razón que obligó a Hande a dar este paso? Los rumores y las especulaciones han volado, como suele suceder en estos casos. Hemos visto titulares que van desde infidelidades hasta malentendidos graves, pasando por presiones externas, problemas familiares e incluso la famosa falta de comunicación que tantas relaciones pone a prueba. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de esta disculpa? Lo primero que debemos considerar es la fuente de esta información. Si bien los medios turcos son los primeros en reportar este tipo de noticias, a menudo se basan en filtraciones, testimonios anónimos o interpretaciones de hechos que no siempre son del todo claros. Sin embargo, en este caso, la propia naturaleza de la petición de perdón sugiere que algo significativo ha ocurrido. Analicemos las posibles causas. Una de las teorías más extendidas, y que ha ganado mucha tracción, apunta a un posible malentendido o error cometido por Hande. Si nos remontamos a su relación, ambos son figuras públicas muy activas en redes sociales. Comparten fragmentos de sus vidas, sus proyectos, sus momentos de ocio. Y es precisamente en este terreno digital donde a veces se generan las mayores controversias. ¿Pudo Hande haber publicado algo, dicho algo, o incluso interactuado de una manera que Kerem sintiera que la ofendía o la traicionaba? Es una posibilidad. A veces una simple publicación compartida con amigos, un comentario en una foto, o incluso un silencio estratégico, pueden ser malinterpretados por la pareja, especialmente cuando hay tantas miradas puestas en ellos. Otra línea de especulación se enfoca en la presión de la fama y las exigencias de la industria. Ser una pareja tan popular implica estar constantemente bajo el ojo público. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto puede ser analizado, criticado o glorificado. Esto puede ser un peso enorme sobre una relación. ¿Pudo Hande haber actuado de alguna manera, quizás para proteger su carrera, o para responder a presiones de su equipo, que fue mal vista por Kerem?
A veces en la búsqueda del éxito se toman decisiones que, aunque lógicas desde un punto de vista profesional, pueden tener un impacto negativo en la vida personal. También debemos considerar la posibilidad de terceros. En el mundo de las celebridades es muy común que existan amigos conocidos o incluso rivales que puedan influir en una relación. ¿Pudo haber alguna interferencia de alguien cercano a Ande o incluso a Kerem que haya generado un conflicto? La envidia, la competencia o simplemente el deseo de desestabilizar una relación feliz son factores que, aunque desagradables, no se pueden descartar por completo en este ámbito. Sin embargo, y aquí es donde la historia se vuelve más intrigante, la palabra clave en el título es obligó. Esto sugiere que Ande no pidió perdón por un simple capricho o un desacuerdo menor. Algo debió ser lo suficientemente grave o delicado como para que ella sintiera la necesidad de disculparse. ¿Pudo haber sido algo que afectara la confianza de Kerem? Un acto de deslealtad, aunque no fuera intencional. O tal vez, algo que Kerem interpretó como tal. Una teoría que ha surgido con fuerza es la relacionada con las recientes apariciones públicas de Ande. Se le ha visto en eventos, en fotos, en momentos que podrían haber sido interpretados por Kerem como una falta de respeto o una indiferencia hacia su relación. Por ejemplo, si Ande ha estado demasiado enfocada en su carrera, o si ha sido vista en compañía de otras personas de una manera que Kerem ha percibido como inapropiada, esto podría haber desencadenado una crisis. Otro punto a considerar es la diferencia en sus trayectorias recientes. Si bien ambos siguen siendo estrellas, sus caminos profesionales podrían haber tomado rumbos ligeramente distintos, generando tensiones o malentendidos. A veces, cuando uno de los miembros de la pareja está más inmerso en proyectos de alto perfil, o cuando sus círculos sociales comienzan a divergir, pueden surgir fricciones. Y aquí quiero detenerme un momento para reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones y las parejas famosas. A menudo idealizamos a estas parejas, las vemos como perfectas, inexpugnables. Pero la realidad es que detrás de las cámaras, son personas con sus propias inseguridades, sus propios miedos y sus propias luchas. Una relación, incluso la más apasionada, requiere trabajo, comunicación y comprensión. Y cuando esa relación está expuesta al escrutinio público, el estrés se multiplica. Volviendo a Ande y Kerem, su relación ha sido un torbellino de emociones para sus fans. Hemos sido testigos de momentos de pura felicidad, de declaraciones de amor públicas, de gestos que nos hicieron suspirar. Y precisamente por eso cualquier señal de conflicto nos duele un poco más. Sentimos que nos quitan un poquito de esa magia que tanto nos gusta ver. Ahora, intentemos hilar más fino con la razón que la obligó. Pensemos en situaciones concretas. ¿Pudo haber sido un desliz en una entrevista? ¿Un comentario desafortunado? ¿O quizás algo relacionado con su vida privada que se filtró y Kerem se sintió perjudicado? Es difícil saberlo con certeza sin una confirmación oficial de ambos. Una hipótesis muy seria que se ha barajado es la de una posible infidelidad, o al menos, una acción que Kerem haya percibido como tal. Esto no significa necesariamente que Ande haya engañado a Kerem de manera tradicional. Podría ser algo más sutil. Por ejemplo, si Ande ha estado compartiendo mensajes privados, o teniendo encuentros con alguien que Kerem considera una amenaza para su relación, o simplemente alguien con quien él no se siente cómodo. La confianza es un pilar fundamental, y cualquier fisura en ella puede ser devastadora. Otra posibilidad, que personalmente me parece bastante plausible, es la relacionada con la presión de los medios y la industria. Imaginen la cantidad de propuestas que reciben Ande y Kerem. A veces, para mantener su imagen o para avanzar en sus carreras, se ven obligados a participar en ciertos eventos, a posar para ciertas revistas, a dar ciertas entrevistas que pueden generar malentendidos o celos. Si Ande, por ejemplo, aceptó un proyecto o una colaboración que a Kerem no le pareció adecuada, o que implicaba una cercanía con otra persona que él no toleraba, esto podría haber sido el detonante. Y la palabra obligó me hace pensar en algo que va más allá de un simple enfado o un desacuerdo. Implica una presión, una necesidad imperiosa de rectificar un error para salvar la relación. Quizás Ande se dio cuenta de que había cruzado una línea, o que había herido profundamente a Kerem, y para recuperarlo, o para demostrarle su arrepentimiento, sintió que no le quedaba otra opción que pedir perdón. También es importante recordar que las parejas a menudo pasan por fases. Momentos de euforia, momentos de calma y momentos de crisis. Lo que diferencia a las parejas fuertes es cómo manejan esas crisis.
La habilidad de pedir perdón, de escuchar al otro, de encontrar soluciones conjuntas, es lo que permite a una relación superar los obstáculos. Si Ande ha decidido pedir perdón, esto podría ser una señal de que ella valora mucho la relación con Kerem y está dispuesta a luchar por ella. Consideremos el impacto de estas noticias en sus seguidores. Para muchos, Ande y Kerem son un ejemplo de amor, de éxito, de esa conexión mágica que todos soñamos con encontrar. Ver que atraviesan dificultades, aunque sea doloroso, también nos recuerda su humanidad. Nos muestra que incluso las estrellas tienen sus problemas. Pero volvamos a la pregunta central: ¿cuál es esa razón que obligó a Ande Ercel a pedir perdón? Si analizamos las filtraciones y los rumores más consistentes, hay una línea de pensamiento que apunta a un supuesto acercamiento de Ande con un colega de profesión, algo que Kerem habría interpretado como una falta de respeto hacia su relación. Se habla de una cena, de una conversación privada, de gestos que para él habrían sido inaceptables. Y si esto es cierto, la presión de Kerem, su decepción, su posible enfado, habrían sido la razón que obligó a Ande a salir públicamente a disculparse. Otra perspectiva, menos dramática pero igualmente válida, podría ser un malentendido en la gestión de su imagen pública. Quizás Ande, en un intento por promover su carrera individual, tomó decisiones que Kerem sintió que la alejaban de él o que ponían en riesgo su unidad como pareja. La gestión de las redes sociales, por ejemplo, es un campo minado. Un simple me gusta a una foto equivocada, o una publicación ambigua, puede generar un conflicto. Lo que sí es cierto es que esta noticia ha abierto un debate. ¿Deberían las parejas de famosos ser tan transparentes? ¿Hasta qué punto son responsables ante sus seguidores? ¿O deberían mantener su vida privada completamente al margen del escrutinio público? Personalmente creo que hay un equilibrio delicado. Si bien la transparencia es apreciada, también es cierto que todos merecemos un espacio privado, un espacio para resolver nuestros problemas sin que el mundo entero se entere. La forma en que Ande ha abordado la situación, pidiendo perdón, sugiere un reconocimiento de un error, una voluntad de enmendarlo. Esto, en sí mismo, es un acto de madurez. Y para Kerem, recibir esta disculpa pública podría ser un primer paso hacia la reconciliación, o al menos, un reconocimiento de que sus sentimientos han sido tenidos en cuenta. En resumen, la razón que obligó a Ande Ercel a pedir perdón a Kerem Bürsin sigue siendo objeto de especulación, pero las teorías más fuertes apuntan a un malentendido significativo, posiblemente relacionado con su comportamiento público o privado, que Kerem interpretó como una falta de respeto o una deslealtad. La presión de Kerem, su posible decepción, y el deseo de Ande de preservar la relación, habrían sido los factores que la impulsaron a dar este paso. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un tema intenso, ¿verdad? Como pueden ver, el mundo del espectáculo está lleno de giros inesperados, y nuestras parejas favoritas no son inmunes a ellos. Hemos explorado las diversas teorías sobre la razón que pudo haber llevado a Ande Ercel a pedir perdón a Kerem Bürsin, desde malentendidos hasta presiones externas, intentando desentrañar el misterio detrás de esta noticia. Recordamos la fuerza de su conexión, la idealización que muchos tenemos de ellos, pero también la realidad de que, como cualquier pareja, enfrentan sus propios desafíos. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya resultado intrigante e informativo y, sobre todo, entretenido. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Cuál creen que es la verdadera razón? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Su feedback es muy valioso para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.